Hola, mi nombre es Carlos Granados y en la siguiente presentación explicaré las particularidades de las lecturas literal y alegórica, lo cual nos permitirá comparar los conceptos, tener ideas que nos ayuden a encontrar una relación con la hermenéutica. Esto lo hago con el propósito que al diferenciar estos dos tipos de lectura, tengamos un comprendimiento más profundo del texto y no únicamente superficial, lo que nos ayuda a obtener una interpretación más clara, concisa y acertada del texto examinado. Empecemos. La lectura literal es una forma de lectura, la más básica y, ¿por qué no? Se dice de esta que es el punto de inicio para comprender un texto. Es donde todos arrancamos, pues es lo primero que identificamos en la lectura. Según Nantip, en el nivel literal se identifica la información explícita de un texto. Es decir, la información está clara y visible en las palabras escritas. No se encuentra de una manera oculta o inferida. Podríamos decir que es una lectura primaria, pues nos indica la información que el texto señala en la superficie del mismo, tales como personajes, eventos, acciones, detalles, ideas principales, entre otros. Este nivel es objetivo y subjetivo a la vez, sin tener que profundizar en situaciones inferidas. La manera en que encontramos este tipo de información en la lectura literal es haciendo preguntas como ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Las respuestas serán directamente explícitas, directamente con el texto. No se basan en opiniones, semejanzas, conclusiones, juicios personales o cosas por el estilo que se encuentran fuera de la lectura del texto. Ahora, vayamos a la alegoría. Según de la fuente, la alegoría sostiene semejante relación con la metáfora y el símbolo como la parábola con el símil. Si la parábola es la amplificación del símil para que sea una historia, la alegoría es la extensión de la metáfora o del símbolo para que sea una narración. Es decir, que en la lectura alegórica encontramos símbolos e imágenes que representan ideas abstractas. Este recurso literario, retórico o artístico se caracteriza por transmitir significados semiocultos o complejos con metáforas consecutivas. Algunas cualidades de la alegoría son apelar a la imaginación. Sus personajes pueden ser reales o aún tomar la forma de otros. Tienen un carácter didáctico, es decir, dejan una enseñanza o una moraleja. Contienen un mensaje subyacente, una idea o concepto que está oculto y es fundamental. Se expresan ideas abstractas. Hay que profundizar, analizar y comprender para encontrar las ideas escondidas en el texto. Se dan ideas de manera metafórica y sentido figurado. Se busca la semejanza entre dos o más conceptos para comprender lo expresado por el autor. Aunque es una historia, puede ser ficticia, tiene una aplicación en el mundo real. Podríamos acentuar que la alegoría puede tomar la forma de una historia en la cual los personajes representan algo diferente de su significado literal. Y es aquí donde se hace distinta a la lectura literal. Un ejemplo sencillo de alegoría lo encontramos en La República, libro 7, y es la alegoría de la caverna, de Platón, donde la historia narrada expresa el estado en el cual la mayoría de los hombres se encuentra, ya sea el conocimiento de la verdad o la ignorancia. Y para esto utiliza metáforas, elementos y personajes que simbolizan y dan representación a ideas que nos hacen reflexionar en el mundo en que vivimos y como muchas veces nos hemos vuelto adeptos de una realidad impuesta, pero que no es necesaria. Todo esto es presentado no de forma literal, sino alegóricamente. Otro ejemplo sencillo de la alegoría se ve en Génesis capítulo 49, versículo 9.
Según De la Fuente, explica que se debe observar que en este caso la alegoría comienza con una metáfora. Cachorro de león es Judá. Judá se compara con el cachorro de león llamándolo con este nombre. Y el profeta sigue entonces hablando de Judá usando la misma figura. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ahora, entrando en el tema de la hermenéutica. Nos dice Berkov que la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneutike, que a su vez se deriva del verbo hermeneuo. Platón fue el primero en emplear la palabra hermenéutica como término técnico. Propiamente hablando, la hermenéutica es el arte de interpretar to hermeneuein, pero hoy se usa el término para referirse a la teoría de este arte. Haciendo una definición más concreta, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. Este término de la hermenéutica nace con Johann Conrad Dannhauer en el siglo XVII con el arte de la interpretación, dando lugar al método que permite llegar a la comprensión del sentido. Hay definiciones a lo largo de la historia de la hermenéutica. La primera definición es el sentido clásico y era el arte de interpretar los textos. La segunda definición, con el alemán Wilhelm Dilthey, la lleva a hacer una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Y la tercera definición es que llegó a ser una filosofía universal de interpretación donde la comprensión y la interpretación no son únicamente métodos que es posible encontrar en las ciencias del espíritu, sino procesos fundamentales que hallamos en el corazón de la vida misma. Concluimos con las relaciones entre los conceptos dados. Al tratar de encontrar relación entre la lectura literal, la alegoría y la hermenéutica, nos damos cuenta que hay un complemento entre todas, ya que en muchos casos la interpretación del texto puede estar en la literalidad del mismo. También podríamos ver que en otros casos la lectura presenta una alegoría y aún así tiene su interpretación. La diferencia para escoger entre una y otra lectura están marcadas por los principios, elementos y símbolos que son estudiados en la hermenéutica y sus reglas de interpretación. Para esto es que estudiamos la hermenéutica. Muchas gracias.